Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos a estos videos donde hablamos de comunicación. Hoy seguimos hablando de mi tutela, de las pruebas no valoradas por la juez para tomar su decisión de declarar una tutela que presentó el estudiante Gustavo Ramírez, o sea, yo, contra la Universidad Externado improcedente. No sabemos de dónde saca su improcedencia, porque estas letras, estas vocales, estas sílabas están construidas con una falsedad, narran falsedad. ¿Y por qué? Porque es muy sencillo. En videos anteriores hablábamos que, según la juez, ¿sí? Esto es hipotéticamente porque no estábamos en el escenario cuando ya estaba tomando de forma irresponsable esta decisión. Dice acá que mi primera eh, tutora, ¿sí? Mi primera tutora dice, me imagino allá en el juzgado, porque como ella la cita, ¿sí? Le invita ya que tome un tecito, en el té y el óleo, ¿no? Que mi trabajo estaba defectuoso, un trabajo sin nombre y lo único que me habían enviado, porque era la primera entrega, era como 50 o entre 30 y 50 documentos para que empezara a construir el trabajo, entonces ahí hay una falsedad. La segunda es que la juez en esta decisión o sentencia o como la llamen ustedes, porque recuerden no soy abogado, dice que declara José Obdulio Maximiliano que el trabajo no estaba aprobado. Falso de toda falsedad, porque existe la prueba, ¿sí? Fehaciente, técnica, porque es una prueba de un correo donde Obdulio Maximiliano en cierta fecha envía un correo a Adriana Castro Pinzón, directora del programa encargada en ese momento de la maestría, donde dice palabras más, palabras menos, utilizando la sintaxis, las vocales, las sílabas de forma correcta, el trabajo del doctor Gustavo con asunto lo envío para que le asignen jurado. Eso, acá en el ordenamiento jurídico y en la Real Academia de la Lengua Española que nos rige, es nómbrele jurado al trabajo que está aprobado. ¿Sí o no? Entonces es otra falsedad. Y con esta segunda falsedad que encontramos al interior de esta decisión de la juez 80, vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Bueno, algunos comunicados dentro de este tema de la comunicación. Saludamos en los montes susurrantes a todos estos grupos que están en su proceso de paz con el gobierno actual. Les solicitamos, pues, de forma acuciosa que no se paren del butaco. Quédense ahí. Si necesitan más camionetas, hay más camionetas. Si necesitan vuelo charter, los empresarios de este país tienen que gestionar esos vuelos charter o el gobierno o si necesitan ir en barco, en lo que sea. Pero no se paren de ahí. De acá los saludamos. Entonces, por eso nosotros acudimos donde Brumman Master, presidente de la ANDI, una persona irresponsable. Yo creo que él no ha podido entender, ¿sí? El mensaje, lo que está pasando estructuralmente en la política. Oído, que oír bien, comunicar bien, ¿sí? Y María Claudia Lacutir tampoco. Ahí vamos navegando. El ser humano nunca va a cambiar. El ser humano no cambia. Recuerden. Nosotros vivimos de sentimientos, emociones, instintos y de algo que todo el mundo llama la moral. ¿Cuál moral? ¿La de la juez 80?
la de Gustavo Ramírez, la suya, la de ustedes, la del presidente de la Corte Constitucional o la moral de la Constitución y las leyes. Yo prefiero mi moral, la moral de la Constitución y la moral de las leyes. La moral del presidente de la Corte Constitucional y de la juez 80 y de la magistrada Paula Andrea Meneses y Natalia Ángel Cabo, a mí no me interesa. Su moral individual, porque el humano no cambia, son así, ¿sí? Cambio de tono en el discurso, sembrar cosas, temas, historias. Hablar, narrar es muy hermoso, leer es poético, ¿sí? Situaciones en el 20% del cerebro, ¿sí? De forma neuronal. Y miren que ese 20% del cerebro donde nosotros nos llegan o nos siembran todas estas historias, estas situaciones, esta comunicación para podernos vender, pues solo de ese 20%, digamos de un Pareto, 20-80, ¿sí? Ese 20% que el cerebro dispone es un músculo, neuronas, están dispuestas única y exclusivamente para escuchar toda la basura, ¿sí? Solo el 2% está destinado como receptor de información política, ¿sí? El 2% del 20% del cerebro, solo. Y hay veces hasta menos. Y si es analfabeto, ignorante, pues es el 0,5%, ¿sí? Y así hay gente que no ha entendido la guerra, no ha entendido, Grumman Master no ha entendido, está sesgado en que él es un alfil de Sarmiento Angulo. No, aquí estamos y hay que entender que estamos en otro gobierno, que está hablando con grupos insurgentes o grupos que decidieron tomar otro camino diferente, entre comillas, al constitucional, ¿sí? Porque recuerden que hay fallos, sentencias del Tribunal de Justicia para la Paz o de eso que creó Juan Manuel Santos, que hoy critican, que dice que hay sujetos bisagras entre la política, los grupos al margen de la ley, ¿sí? Y la fuerza pública. Entonces, hay un sujeto constitucional que parieron ahí, nació en la G, ¿sí? Y estuvo en revisión en la Corte Constitucional porque hubo choques de tribunales, Tribunal de Justicia y Paz y la G. Si ven, aquí no estamos echando carreta, aquí estamos hablando lo que... Entonces, si estamos en este contexto de un proceso de paz, por favor, creo que Brunman Master, respetuosamente, no ha entendido el mensaje, ¿sí? No es solo la paz de Santos, siguen más procesos de paz. Este gobierno, el que sigue, o si sigue este, no sabemos. Entonces, como que no has entendido el mensaje. María Claudia Lacutir tampoco, algunos gerentes y presidentes de bancos tampoco. Quieren que incendiemos el país o lo que están comunicando. Entonces, por eso, nosotros nos gusta comunicar, ¿sí? Discursos cortos, concretos y simples, los candidatos. Bajar al candidato de la tarima y ponerlo a merced de un pueblo efervescente, ¿ok? Entonces miremos en este tema de comunicación las dos marcas que yo siempre he trabajado y sigo trabajando porque pues es una experiencia, no es un cuento, es real. Entonces está Uribe Petro, Petro Uribe. Estas dos marcas, Petro, un momento por favor, esto es delicioso. Ay, Dios mío. Sigamos, estas dos marcas son como un niño que el jugador más conocido, famoso, ¿sí? Que marca la diferencia, que es una marca, como lo es Cristiano Ronaldo, si hablamos de propiedad intelectual, Cristiano Ronaldo es una marca, Petro es una marca y Uribe es una marca, ¿sí? Por eso yo he dicho que hay un delincuente viviendo de la marca del presidente Gustavo Petro y no le ha entregado el mecenazgo, que se las dais que de
humorista. No, él le tiene que pagar porque está explotando y viviendo de la marca del presidente Gustavo Petro. Entonces volvamos acá. Entonces hay tres marcas en este contexto en el cual nos dirigimos a ustedes. Cristiano Ronaldo, Petro y Uribe. Tres marcas. Propiedad intelectual. Marcas y patentes. Son más que claro. ¿Sí? Entonces estas dos marcas son como un niño que Cristiano Ronaldo o la marca Cristiano Ronaldo le entrega la camiseta firmada. O como decimos en Colombia, autografiada, más un balón, más un par de guayos. Así son ellos. Pero si miramos las diferencias entre Petro y Uribe hoy y castigamos las cifras económicas, estadísticas, Uribe hoy tiene entre 4,5 y 5 millones de votos. Estadísticamente hablando, volatilidad y prospectiva del voto. Estos votos son con personería jurídica y son votos reales, no que estoy recogiendo firmas, ¿sí? Petro, en este mismo estándar, tiene 9 millones de votos, ¿sí? Entre 8 y 9, hoy, no heredables. No es que le paso, no, 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 no. Estos son marcas reconocidas, reputación, sentimientos, emociones, efervescencia, dolor, ironía, indignación. ¡Wow! ¿Sí? Entonces miren las diferencias. Y hay una económica. ¿Sí? Petro hoy cuenta, pues el presidente, con recursos para dos campañas presidenciales, entre 80.000 y 100.000 millones. Uribe no cuenta con esos recursos. ¿Sí? Por eso, pues, ni me importa Uribe, ni me importa Petro. Esto es una investigación seria, ¿sí? Sobre la comunicación política. ¿Qué estás comunicando? Los que estamos en el aula de clase, nos toca aprender de esto. Pedagogía de la comunicación. ¿Cómo comunicas y qué estás comunicando? ¿Sí ven? La juez invitó allá a su oficina, entre comillas, o aparentemente a los profesores de la universidad externa para tomar esa decisión en mi contra. Y como no investigó, entonces ahí está el problema. ¿Sí? Volvamos acá. Entonces, ¿sí ven? Que comunica, esto es lo que hay. Vicky Dávila se le agotó el discurso muy rápidamente. Del Pareto político colombiano el 20%. Hoy, en ese discurso, pues, Vicky le quedará el 2% de lo que hay acá. Esto no lo regalan. Entonces yo me hago unas preguntas. ¿Quién responde por lo que escribe el hijo de Jorge Barón en Revista Semana? ¿Él? Ah, bueno. ¿Sí? Él responde, pues, está bien la cosa, ¿no? Otra vez, miente en el periódico La República María Claudia Lacutir. Habla a inversionistas. Refresquémosle la memoria. Estados Unidos, que la estrategia de Donald Trump, atraer inversionistas, offshore, costa afuera, costa adentro, es otro carretazo, otra mentira de esa aparente industrial que no sabemos qué es industrial de dónde, ¿no? ¿Y por qué miente? En abril de este año, la bolsa de valores, cuando hablamos de inversionista, pues yo me voy a la bolsa de valores, ¿no? Y a otro tipo de inversionistas. Más lo que le pasó a Elon Musk, 100 y algo de millones de dólares perdió.
En abril perdió 9,6 billones de dólares. La Bolsa de Valores de Estados Unidos perdió desde que Trump se posesionó. Y ha generado una migración y deportación de inversionistas a otras bolsas, porque si estos 9,6 billones de dólares en materia de inversión, ¿sí? Nosotros, pues los economistas, siempre nos preguntamos, bueno, se fueron de la Bolsa de Valores de Nueva York, 9,6 billones, ¿dónde deben de estar? En la Bolsa de Valores de Londres y en la Bolsa de Valores de Shanghái. Entonces los inversionistas no es que estén llegando porque María Claudia Lacutir escribió una columna en La República, estén llegando a Estados Unidos, eso es falso, están migrando, aterrorizados con las decisiones y la inestabilidad económica que ha generado Donald Trump al interior de la economía de los Estados Unidos. Es que esto no es así, ¿sí? Entonces, estos inversionistas, en abril, ahí hay un informe de la EFE que habla de Wall Street, de la Bolsa de Valores, y cómo han estado migrando. Y en la misma Bolsa de Valores de Nueva York y en el Nasdaq de los Estados Unidos, ahí van a encontrar. Porque esta está igual a todos esos creadores de pirámides falsas en redes sociales que hablan del trading y no sé qué. No, en bolsa de valores y en materia inversionistas, la plata no se consigue así, y menos que tratando de especular en el mercado. Ahí falta un ajuste de la Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera y las autoridades regulatorias en Colombia, porque ahora todo el mundo crea un video y habla del trading y cree que los ciudadanos tenemos que ir desesperados a consignar el billete. El mundo de inversiones para los economistas, para los ingenieros financieros, no funciona así. Deben de especular, así como está esta señora especulando, que inversionistas, ¿cuál inversionista? Están migrando también. Ellos no salen deportados, encadenados, no. Se van a otra bolsa de valores que le genera más dividendos, más EBITDA al final del ejercicio, ¿sí? Y le genera más tranquilidad. Bolsa de valores de Londres, otras bolsas, ¿sí? 9,6 billones, abril de este año 2025, revisen, ahí está la información. Sigamos. Microcampañas políticas. Candidatos con personería jurídica y votos, reitero, esto no se le puede segmentar, adaptar a candidatos que andan recogiendo firmas, porque no tienen el músculo electoral que se necesita. Entonces miren todo lo que yo he transmitido aquí, ¿sí? Cosas pequeñas, hablamos de impuestos. Por ahí, el día de ayer, enviamos al IRS, Oficina de Impuestos de los Estados Unidos, solicitando una información sobre una oficina de abogados y unas preguntas, ¿sí? Que es colombiana, pero que tiene una sede en Coral Gables, algo así, RD, en Miami. Y ellos dicen, porque pues, no sabemos, que trabajan en áreas prácticas, derecho migratorio y corporativo y de ciudadanos. Entonces, que si no pagan impuestos acá en Colombia, entonces por lo menos que lo paguen allá en Estados Unidos o viceversa, porque el tipo es un candidato presidencial de la Espriella, entonces él anda hablando de impuestos acá. La pregunta es, ¿será que la DIAN nos puede informar si esa oficina, ¿sí? Paga impuestos acá en Colombia, él paga impuestos o está en Delaware, o está en otro paraíso fiscal, o está con una cédula tributaria diferente a la colombiana? Nací en Colombia, en Sagún, o él dice en Montería, ¿sí? Pero de pronto la tiene en Uruguay, o en Miami, o en Panamá. Entonces, eso es lo que tiene que averiguar la autoridad, porque él está hablando de impuestos. Entonces, nosotros le comunicamos, ¿no? Si ven lo importante de saber comunicar, ¿sí? Entonces, ¿qué le preguntamos al presidente Donald Trump? Que si se cumple con el artículo 7701B, entre paréntesis, del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, IRS, cumple con los impuestos para extranjeros en los Estados Unidos, porque dicen asesorar artistas, asesorar futbolistas, empresarios y no sé qué, y entonces no sabemos qué operaciones. Entonces, para comunicar mejor materia tributaria, pues le solicitamos toda esta información del formulario 1040 del IRS de los Estados Unidos, Oficina de Impuestos, ¿sí?
porque él tiene una patología. En cierta entrevista en un programa de este comediante Riaño, estuvo una banda, un grupo, Chucky Town, y ahí hablaron del desprecio que le tenían a Uribe, pues que es normal en política. Ellos se desintegraron y una de las integrantes y su hermano viven en Miami. Y vaya sorpresa, cuando ellos hicieron, se despachó este señor de la Espriella en los medios de comunicación a decir que los iba a demandar, no sé qué, porque sí tenían plata, que esos negros sí tenían plata. Después resultó cantando en un bar o en un concierto en Estados Unidos con una integrante de esa agrupación, Goyo, Choquitón. Ahí está el video, yo no miento. Aquí hablamos clarito, con lo que hay, comunicamos, saber comunicar, esa famosa dictongación, eso es bello, armonía, ¿sí? Trazabilidad en el discurso. Aquí no podemos estar inventando, entonces hay impuestos, velas, vitaminas, el ajo, la cerveza en la esquina, la famosa inflación con el Banco de la República. Aquí nosotros vamos sembrando temas en ese 20% que nos dispone o nos presta o, o nos dice pues ese músculo tan importante que es el cerebro. Bueno, les dejo el 20% del 100% del cerebro para que empiecen a persuadir, a convencerme de que les compre, a convencerme de que les venda. Pero hay gente que no sabe esto. Se me sale de las manos a mí. Esto era lo que yo hacía en el salón. El método del caso. Esto es un caso. Uribe Petro son dos marcas. ¿Sí? Si Petro no la registrado en la Superintendencia de Industria y Comercio, no es problema mío. Si Uribe no lo ha hecho, pues es problema de ellos. ¿Sí? Propiedad intelectual, marcas y patentes. Cristiano Ronaldo sí lo es. Sale con una bolsa vacía a una tienda muy reconocida y le pagan. Acá hay que pagar, ¿sí? Porque hay muchos que se están usufructuando de la marca Petro, ¿sí? Y eso es un delito, pero sigamos acá. Entonces, ¿qué más he sembrado yo? Camino por las calles de Bogotá en busca de justicia, ¿sí? No me puedo regresar, no me puedo detener. Ya comencé con este cuento de la justicia, negro sin ley 70, las magistradas, ¿sí? Y aquí vamos. Cuando le fallas a una persona, como Ana me falla a mí, Ana se tiene que asegurar de no necesitarme nunca más. Si le falla al presidente de la República, hoy Gustavo Petro Urrego, asegúrate de no necesitarlo nunca más. Si le fallas a la marca Álvaro Uribe Vélez en materia política, asegúrate de no necesitarlo nunca más, porque es que ahora hay una cascada, una catarata de mantenidos políticos que quieren estas marcas y lo seguiré repitiendo, ¿ah? Y no saben cómo conseguirse un puto voto. Tengo el método del caso. Una concejal salió ahí en la lista, tenía como 300 votos. Yo creo que es la única concejal en la historia de Bogotá que solo ha sacado 300 votos. Y ahí estuvo. Ella, pues, como persona, porque la lista era cerrada. Entonces, sigamos con este tema de la justicia. No necesitamos que creas. Solo te pido que actúes de forma hipócrita, como si quisieras creerme. Así le hablamos nosotros a la justicia. ¿Sí? La, la hipocresía judicial también funciona, y más cuando hay vínculos demostrados. Es que yo no me puedo inventar nada, tengo mis pruebas, están, sino que es una hipocresía por tener vínculos, ¿sí? Yo no les estoy pidiendo que me crean, solo pido que actúen de forma neuronal y cerebral, de forma hipócrita, seamos hipócritas, como si quisieran creerme, ¿sí? Por lo menos hagan ese puto esfuerzo, ¿sí? Porque la hipocresía también funciona. Miren todo lo que he dicho, los políticos mienten,
pero igual forma seguimos votando por ellos. Bogotá, Costa Atlántica, Eje Cafetero, el Pacífico. Todos van a mentir. Sostener la mentira del problema, ¿sí? Judicializar la mentira. Los magistrados mienten. ¿Por qué? Porque tienen sus vínculos. Miren, ahí está. Ustedes revisan y ahí están las dos anotaciones de los profesores de la Universidad Externado, que digo yo porque eso sí lo desconozco, que de pronto fue que la web 80 los invitó allá a su oficina y ellos dieron su declaración. Porque el resto no tiene sentido, y menos jurídico. Entonces hay una palabra que se llama sabemos las cosas, ¿sí? Saben ellos que están actuando mal, pero de forma hipócrita lo siguen haciendo, porque hay un vínculo, ¿sí? Ese vínculo es umbilical, plasma humano. Sin ese vínculo, esta estructura jurídica no funciona, ¿sí ven? Entonces los magistrados con vínculos toman decisiones igual, nos toca creerles, a pesar de sus vínculos, a pesar de que ellos saben que están en un error. Y viene la falsa y la maldita falsa conciencia. Esa falsa conciencia que nos venden, que no nos permite cuestionar el sistema. Y mucho menos las contradicciones del sistema judicial colombiano. Para los magistrados y jueces, el sistema nunca colapsa. Es perfecto, ellos saben que hay errores, pero igual, de forma hipócrita, siguen tomando decisiones, autos, fallando, todo lo que ustedes necesiten. Ellos trasladan la culpa al sistema y dicen que solo se adaptaron a una costumbre jurídica en Colombia de fallar con vínculos, sin medir las consecuencias y sin valorar pruebas. Ahí está. Eso es lo que le duele a uno como ciudadano. Pero los ciudadanos, de forma hipócrita, también sabemos esto. Sabemos lo que está pasando. ¿Por qué? La falsa conciencia, la hipocresía, ¿sí? Sabemos lo que está pasando, pero nos toca actuar igual a la hipocresía de los magistrados y jueces, como si no supiéramos de lo que está pasando. Aquí hay que actuar. Me toca actuar y ahí salen abogados y me envían mucha información a abogados más hipócritas que los jueces, magistrados y que Gustavo Ramírez. Esos sí son más hipócritas, buscándole sentido a lo que jurídicamente no tiene sentido porque es un delito. ¿Sí? Entonces todos sabemos lo que está pasando, pero nos toca actuar de forma hipócrita, de forma silenciosa, de forma cautelosa, porque nos toca saber comunicar. Ah, no, que la magistrada me amenazó y me dijo que me abstuviera de presentar. ¿Cómo? No, yo no puedo seguir con esta hipocresía. Alguien lo tenía que hacer. Me tocó a mí. Entonces ellos nos plantean esa hipocresía, esa falsa conciencia, ¿sí? Porque ellos, los magistrados y jueces, ven el mundo lleno de analfabetos, ¿sí? Analfabetos jurídicos. Nadie sabe nada, nadie, no pasa nada. Y esto pasa en muchas cortes. O sea que la justicia va convirtiendo a los ciudadanos en cínicos, paso a paso. No, de forma exponencial. Esto es una escalera eléctrica, rápido. Nos tenemos que volver cínicos porque nos toca acatar lo que hay en la decisión de declarar una tutela improcedente, pero al interior de la tutela hay una falsa narrativa, hay una falsa construcción de lo que es la justicia, la conciencia cínica de ciudadanos según la Corte. O sea, nos toca actuar como cínicos para poder reconocer esto, porque si no te amenazan y te dicen que te van a meter preso. Eso es lo que hay. Y es que ellos tienen su justificación.
Ellos trasladan culpas al sistema judicial y dicen, como magistrado, como juez, me adapté a una costumbre jurídica de fallar, así yo tenga vínculos. O sea, así el magistrado o el juez tenga vínculos, sin medir consecuencias y sin valorar pruebas. Eso es lo que hay. Entonces nos volvieron cínicos del sistema judicial. Qué belleza. Se ha escuchado muy bonitos. Entonces a los ciudadanos nos toca actuar ya no de forma hipócrita, sino de forma cínica frente al atropello de los jueces y magistrados con vínculos con instituciones que nosotros tomamos decisiones de demandar, ¿sí? Parte del proceso. Y tienen vínculos con la parte del proceso que demandamos. Los magistrados actúan de forma contraria a la Constitución y las leyes, por aplicar sus propias creencias, que a mí no me interesa, su moral tampoco, lo he dicho, ¿sí? Y aparentes principios de su conciencia y razón, que también es bastante cínica. Repito, los magistrados actúan de forma contraria a la Constitución y las leyes, por aplicar sus principios individuales como persona, sus creencias y aparentes principios de su conciencia y razón bastante cínica también. ¿No vieron al presidente de la Corte Constitucional en el foro de la ANDI? Bueno, y los magistrados y jueces saben lo que está pasando y saben que lo están haciendo mal, pero igual continúan. La hipocresía de los magistrados con vínculos, que son conscientes de sus propias falsedades. La hipocresía. Entonces, nos volvieron cínicos, ¿sí? Su conciencia. La conciencia cínica nunca se autoengaña. Es una esencia, es saber vivir. Hay unos dicen de que es vivir sabroso, que ahora viven mal, deberían renunciar. Disculpen la rima, ¿sí? Cambio cualitativo. ¿Para qué? El presidente de la corte andaba impresionando gente allá que él no necesita. Él necesita andar es con la constitución debajo del sobaco. Así el sobaco sude. Esa es su tarea. Por eso le pagan a él y a todos los magistrados, no para andar alabando a unos empresarios y que me aplaudan. No, ¿sí? Impresionar. Ah, no, voy a impresionar a los empresarios colombianos, los banqueros. Soy el presidente de la Corte, necesito un aplauso de la Corte Constitucional. Todos lo saben, ¿sí? No necesito que me creas. Hay algo que se llama el goce oculto, ¿sí? Muchos medios de comunicación, muchos políticos, muchos empresarios, muchos industriales que estaban allá, disfrutan de este goce oculto, critican al gobierno, critican el sistema, critican el modelo que yo he dicho que no es modelo, mientras gozan de él, gozan de los recursos del gobierno, gozan de los beneficios del gobierno. ¿De dónde sale el sueldo para los magistrados? Del presupuesto general de la nación. Critican al gobierno. Al gobierno le toca ir a cobrar los impuestos. ¿Sí? Leyes de doble financiación para poder suplir las necesidades del gozo de los magistrados y jueces, que siempre dicen que no les alcanza la plata. Pero ellos disfrutan, pero igual forma critican, ¿sí? Entonces se llama el goce oculto. Critican el sistema, el ejecutivo, a la persona del presidente, ¿sí? Le han dicho de todo, pero gozan, ¿sí? De él, del ejecutivo. Lo mismo los senadores y representantes y las UTLs, ¿sí?
critican y gozan. Vayan, vean quién trabaja en el gobierno. De todos los partidos, Centro Democrático, conservadores, liberales, ¿sí? No solo en ministerio, ellos son los que manejan eso. Entonces se llama goce oculte. Así son de hipócritas muchos magistrados. Y si tienen vínculos, son cínicos hipócritas y gozan de forma oculta y traicionan al pueblo. La ideología como fantasía. Entonces anda el presidente de la Corte Constitucional y otros magistrados con su hipocresía ideológica que son conservadores. Vaya, ¿sí? Son godos. Entonces tengo unos principios, una moral. Sí, usted, yo no nos importa, Pepi. A nosotros nos importan los principios, la moral, ¿sí? De la Constitución y de las leyes. Y para eso le pagamos. Entonces en ese evento encontramos la tiranía del goce, ¿sí? Gozar con el presupuesto. El evento, y allá se dijo toda la verdad. Allá se firmó la paz en Cartagena, porque Brugman Master, ¿sí? Al igual que son los que tienen la forma de solucionar todo. Se acabó el déficit presupuestal, ¿sí? Aumentó el recaudo tributario. Allá, en Cartagena, el evento de la verdad. Y son es una tiranía del goce. Viven del Estado. Son unos, igual a la CUTIR, son unos putos hipócritas y cínicos. Vivir con el cinismo y la lógica del sistema, que critican el sistema del cual viven. ¿Sí? En 30 años, el resto de pendejos de colombianos sostuvimos a esa hipócrita y cínica de manejo. ¿Y de dónde salió Brumman Master? ¿De dónde salió el presidente de la corte? Que él dice ser banquero y entonces él no sabe que de donde sale la plata es del gobierno nacional para poderle pagar a él. ¿Sí? Si tuviera racionamiento, si fuera menos cínico, pues actuaría diferente. Si no tuviera vínculo con la universidad externado, fallaría diferente. Él tiene que tener el vínculo con la Constitución y la ley, así como Paola Andrea Meneses, ¿sí? Y Natalia Ángel Cabo. ¿Sí ven? Gozan destruyendo ciudadanos con sentencias, autos, violando la Constitución, la moral de la Constitución, que eso es una basura. ¿Se leyeron esas magistradas esta tutela? No. Porque si la leen y dice, bueno, el trabajo de Gustavo, es que es simple. Acá dicen que la primera tutora del trabajo dice que el trabajo lo rechazó por defectuoso. Gustavo Ramírez, envíeme las pruebas. Vea, aquí está el correo. Me envió, vamos a trabajar sobre este tema y me envió 50 documentos de comercio internacional. Ah, doctor Gustavo, ¿y cómo le fue en la clase? Fui uno de sus mejores estudiantes. Ah. Después me llama Natalia Ángel Cabo. Doctor Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Habla con la magistrada acá de la Corte Constitucional. Es que acá hay una tutela en revisión. Y acá dice que el tutor de su maestría, Obdulio Maximiliano, no aprobó. Ah, no, doctora, ya le envió el correo que él envió con copia a la directora de la maestría, a la malparida de Adriana Castro Pinzón, donde dice que mi trabajo lo envía para que le asignen jurado. Usted ya determinará si eso es aprobación del trabajo o no. Pero ni siquiera se dieron a la tarea, porque como ellos no pagan los celulares, los paga la Corte, pero la Corte no paga ni mierda, lo paga el presupuesto general de la Nación que le enviamos allá con partidas presupuestales específicas para que les paguen. Si ve que son cínicos, es un sistema, es una ciencia lógica que vive de las pruebas, ¿sí? Para llegar a la verdad, pruebas, evidencias y hechos. Aquí ni pruebas ni evidencia y hechos, igual fallaron y tomaron decisiones de forma arbitraria, porque son unos cínicos, ¿sí?
la tiranía del goce, gozan destruyendo gente. Entonces el sistema te pide que actúes como si fuera inevitable lo que está pasando. Si es inevitable, para ellos no. ¿Sí? Hipócritamente nos dicen, Gustavo, siga actuando como si esto fuera inevitable y nunca me llamaron, nunca valoraron pruebas, nunca compulsaron copia a la fiscalía. La juez, pues, yo no sé qué tipo de juez es esta, porque tampoco me llamó. Ella fue tomando decisiones de forma arbitraria. No, es que allá en el externado me enviaron y me dijeron esto. Entonces ya van dos pruebas que son falsas y con esas pruebas falsas tomaron la decisión. ¿Por qué? Porque es un sistema cínico. El sistema jamás te pide ignorar la realidad, pero igual toca actuar de forma cínica para tragarte esa realidad, porque esto es una realidad, esto es una sentencia o una decisión de una juez. ¿Sí ven? Cayó la Coca-Cola. Entonces aprenden a utilizar la culpa, jueces y magistrados, en contra de los ciudadanos y en beneficio de los que ellos tienen vínculos. El sistema solo necesita que no tengamos opciones. Para ellos no hay más opciones, no es lo que me mandaron a decir. Absténgase. Eso es un violatorio, ¿sí? Y allá en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Corte, eso como que se traspapeló o lo engavetaron. Pero acá, pues, ¿no ve que es un patrón? Patrón delictivo, cínico, hipócrita de conducta. Ni un consecutivo. Se nos volvió imposible creer que la historia tome otro rumbo. ¿Sí? Yo soy un delincuente, según la magistrada Paula Andrea Meneses, Natalia Ángel Cabo y la juez, esta ya, ¿cómo se llama? La juez, ¿cómo se llama la juez, María? Bueno, y esta juez 80, municipal con control de función de garantía Bogotá, Maribel Concesión Correa, y un delincuente. Pero a Mancuso lo declaran sujeto bisagra entre la política de Córdoba, las fuerzas militares colombianas y el grupo paramilitar. ¿Sí ven? El amigo de la Espriella. La G, un magistrado, dijo eso. ¿Sí? Se forma el conflicto de competencias con Justicia y Paz, que fue el tribunal que creó Uribe para esa gente, para los paramilitares. Porque el de acá, es que acá a cada quien le crean su tribunal. No les he dicho que esto es una forma cínica de actuar del aparato judicial colombiano. Y acá le crearon a los de la FARC. Pero Petro no puede crear el de él. Ay, güey, puta vida, marca. ¿Sí? La construcción narrativa. Entonces allá dicen que el tipo es sujeto bisagra en tres escenarios: política de Córdoba, grupos paramilitares y fuerza pública. Le entregaron su tarjeta, su libreta militar. Participó en ese teatro de operaciones. Se genera el conflicto con Justicia y Paz. ¿Saben quién dirime? Otra magistrada de la hijueputa Corte Constitucional Colombiana, dándole la razón porque los tres tribunales estaban buscando la liberación de él, pero no sabían cómo, ¿sí?, malversar y utilizar de mala forma la Constitución y las leyes colombianas. Lo hicieron. Y él ahora es un próspero empresario y yo soy un delincuente, porque los hijueputas de la Universidad Externado les dio la gana de montarme con unas falsedades, unos delitos, ¿sí? Y ahora me quieren meter a la cárcel a mí y no he matado a nadie hasta el momento, ¿sí? O no se ha comprobado. ¿Sí ven? Esto es cínico, esto es una hipocresía. Entonces ellos, de forma hipócrita, cínica, y con esa falsa conciencia, dicen mantener intacta la lógica que los gobierna a ellos,
que genera el problema. ¿Por qué? Porque ellos ya se volvieron inmunes, blindados ante la crítica. Ah, usted, negro de mierda, tengo vínculos con la Universidad Externado y qué, me siguen pagando mi plata en la corte y me siguen pagando mi sueldo allá en la Universidad Externado. Wow, no, discúlpenme, señora magistrada. No lo que son, hipócritas y cínicos, ¿sí? Esa es la lógica de ellos. Pero acá, en cualquier ordenamiento jurídico, jueces y magistrados tienen que dar su vínculo a un lado, tienen que actuar bajo el marco jurídico que existe y las leyes, y me tenían que llamar a que yo les verificara que eso que Gustavo estaba diciendo en la tutela es real. No, pero lo que no es que todo es falso, no es que lo está diciendo un negro, ¿sí? Entonces aprenden a utilizar la culpa en mi contra. O sea, soy culpable antes, pero ni siquiera la leyeron. Ni siquiera sabe quiénes son los personajes de allá. O de pronto sí saben que también son profesores en la universidad externada. Entonces miren cómo trasladan esas culpas. La lógica de la ganancia es incompatible con la lógica del ciudadano. ¿Por qué? Porque aquí la lógica que vale, así es errada, es la de ellos. ¿Sí? ¿Mm? Entonces ellos tienen unos efectos sobre el sublime objeto de su ideología. Son magistrados con ideología. Se les respeta. Son unos magistrados con tradición. Se adaptaron a lo que hay. Ah, no, yo tengo vínculo, pero igual tomé la decisión y usted es culpable. Wow. Ellos no tienen la culpa de que yo haya nacido negro. Barrio Niño Jesús, Quito, 1545, primero, segundo, tercero y cuarto piso. Al lado vivía la señora Mariela. Al frente, los calimeños y los palacios. Y vamos hasta con la casa de los Córdoba. Ahí nací yo. Es mi delito. ¿Sí? Entonces nadie puede romper con la seguridad del yo de ellos, el yo individual, por su sublime objeto de la ideología. Todas las grandes tradiciones intelectuales las adaptaron, porque ellos se fumó la constitución, fuman la constitución y las leyes, la evaporan para tomar sus decisiones. Corpus teórico, cerrado y sistémico, un sistema cerrado, con muchas teorías, ahí se ilumina. Entonces aquí vamos donde la noción lacaniana del point capital, punto de acolchado. Entonces, esto se concibe como la operación ideológica fundamental de la fantasía. Eso es una fantasía. Fallan con fantasía. Se convierten en argumentos imaginarios que encubren la división o antagonismo de lo que es la realidad jurídica. Se mantienen encubriendo por defender su vínculo, que según ellos es legal, no es un vínculo cínico. Atropella la constitución, evapora las leyes por andar haciendo lo que les da la gana. No les estoy diciendo, miren los videos donde participó ese presidente de la Corte Constitucional allá. ¿Ah? Goza, ¿sí? Con el presupuesto general de la nación, pero también lo critica. ¿Mm? El gozo, que llama la falsa conciencia. ¿Mm? Entonces, se contempla la identificación como el proceso a través del cual se constituye el campo ideológico, el goce.
Y aquí nos permite entender la lógica de la exclusión que opera en el discurso racista vía decisiones de jueces y magistrados. Esto es una noción lacaniana. Esto no me lo inventé yo. El goce es la lógica de ellos y de ellas. Gozan con el presupuesto, gozan en la ANDI, ¿sí? Y gozan y le crean una lógica de exclusión que opera al interior de las cortes. ¿Y cuál es la lógica de exclusión? Su discurso racista vía decisiones de jueces y magistrados. O sea que hoy soy menos que nada. Me convirtieron en nada. Cumplieron su meta. Soy menos que nada. O sea, el negro en Colombia no vale nada. Hoy soy menos que nada. Y si no tengo ley 70, ahora sí es verdad. No les he dicho a la Corte Suprema ni siquiera. Se han dado a la tarea, así como estos sinvergüenzas cínicos, hipócritas, de revisar lo que yo envié. ¿Mm? ¿Está bien rebelarse? No, aquí la Constitución dice que no puedes porque te tienes que abstener, según los magistrados, y su idea de lo que es la razón y la lógica de ello. Una vaina hipócrita. ¿Cómo luchar contra lo que no puedes? Hay que hacerlo. Entonces dice que ni debes hacerlo. ¿Cómo luchar contra el ni debes? ¿Sí? Claro que puedes luchar. El amo de la justicia y su yo, que como magistrados es evanesces, no, qué pena. Como magistrados es evanescentes con la Constitución. La desvanecen o la esfuman para fallar y decidir con su yo, con su voluntad, con sus vagos argumentos y muchos impedimentos en mi contra. Se fuma la Constitución, desvanecen las leyes, pero es más el presidente de la Corte Constitucional. No se puede. ¿Cómo luchar contra ellos? No. El objetivo del yo, de los magistrados, colocarme ante el abismo de mi libertad. Es lo que quisieron siempre los del Palacio del Dolo, sin saberlo, sin solicitarlo. El vínculo nunca se fumó, pero a mí me querían colocar ante el abismo de la libertad. ¿Por qué? Porque el yo, fallar, decidir con su yo, su voluntad y sus vagos argumentos y muchos impedimentos en mi contra, pues les da la fortaleza para que los ciudadanos no luchemos ni nos podamos defender. Ellos es lo que quisieron siempre. El yo de los magistrados, la voluntad de los magistrados, la idea de los magistrados, que es la justicia, la razón de los magistrados, que es evanescente con la Constitución y las leyes. El presidente es el amo de la justicia. Son unos amos de la justicia que se encargan vía autos, fallos, decisiones de desvanecer la Constitución y esfumar leyes y artículos y parágrafos. La falsa conciencia. ¿Sí? Les recordamos a jueces y magistrados que la Constitución y las leyes no tienen amos, y menos que por culpa de un vínculo quieran los amos ficticios desvanecer la Constitución y las leyes colombianas. Sus características permisivas con la Universidad Externado infringen la libertad del sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Gustavo Ramírez, el accionante, el demandante, el de la tutela. El presidente de la Corte demostró su emprendimiento por el yo, aguantando como un banquero capitalista y guiando las inversiones de recursos de la masa. Esto no es justicia. El guía
vine a para que me aplaudieran. Soy el amo de la Constitución, no. La Constitución es su ama, ¿sí? Usted no es amo aquí de nadie. Nosotros en especial observamos y vemos como individuos aislados, esfumados de la Constitución y de las leyes por culpa del auto 551-2025 y de esta tutela, de la exclusión y de muchas cosas que hemos presentado. Gracias al Pareto vinculante entre el 80% de los magistrados de la Corte y la parte demandada o accionada en este proceso, el Palacio del Dolo, la Universidad Externado. Este es el video del día de hoy. Está un poco largo, pero ahí voy contando lo que me va pasando, lo que pues debería ser, no, lo que es y no lo que debería ser para estos nuevos emperadores de la justicia y las leyes. ¿Sí ven? Un abrazo a todos. Recuerden, les habla Gustavo Ramírez Orozco, un ciudadano colombiano que camina por las calles de Bogotá con sus zapatos rotos. Chao.